Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Buenos días, los saluda Jonathan Acero desde New Hope, Pensilvania, en los Estados Unidos. Y en esta mañana continuamos con nuestra serie La Esperanza Viva, meditando en la importancia del llamado que tenemos de compartir de la esperanza en Cristo Jesús a todos aquellos que no han escuchado las buenas nuevas de salvación. Pero antes de hablar de nuestra responsabilidad y la manera como respondemos a este llamado, necesitamos pensar en cuál es el propósito de compartir esta bendita esperanza que genera tanto gozo, tanta paz y tanta seguridad en nuestros corazones. Pues a lo largo de los últimos años, muchos cristianos a nivel mundial han perdido el enfoque de la evangelización y las misiones como los medios que se usan en la iglesia para compartir de la esperanza. Y necesitamos hacernos la pregunta: ¿cuál es el propósito principal de compartir la esperanza en Cristo? Y ante la multitud de respuestas que existen para esta pregunta, la palabra de Dios nos ayuda a ver la razón principal por la cual tú y yo estamos llamados a compartir de la esperanza por medio de las buenas nuevas de salvación. Salmo 67, el versículo 3 al 4, dice: Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben, alégrense y canten con júbilo las naciones. Incluso el libro de Apocalipsis nos da luz de la adoración y la exaltación que Dios recibirá por toda la eternidad. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a ver el propósito de compartir la esperanza en Cristo a los demás. El propósito de compartir la esperanza es la adoración a Dios. Cuando todo termine en este mundo y el último día llegue, todos aquellos que han sido salvos al poner su fe en Cristo doblarán sus rodillas ante el trono celestial de Dios y le adorarán y le exaltarán por toda la eternidad. La evangelización y las misiones, como medios que tú y yo usamos para compartir de la esperanza, se van a acabar, pero la adoración a Dios permanecerá para siempre. Por eso la adoración a Dios no es solo el propósito, sino también es la motivación que tenemos para responder al llamado de compartir la esperanza. La adoración a Dios es ese combustible que ha mantenido el evangelismo y las misiones marchando a nivel local y a nivel global. Y aunque es algo que se ha mantenido por años, como que poco a poco ha perdido su enfoque. Y por eso me gustaría que en esta mañana, antes de hablar de cómo se ve compartir la esperanza, hablemos primero de lo que no es. Compartir la esperanza no es solamente actuar de cierta manera, llevando una vida recta ante Dios y los demás, sino que necesita ser compartida de manera verbal, de la misma manera como lo hacían los primeros cristianos. Y ahorita más adelante vamos a ver más sobre este tema. Compartir la esperanza en Cristo tampoco es un pasatiempo, tampoco es un evento exclusivo que la iglesia pueda hacer en algún momento. Muchos en el día de hoy tristemente no comparten del mensaje de salvación porque lo ven como un pasatiempo y rara vez planifican o incluso ni siquiera le hacen tiempo para poder hacerlo de manera intencional. Tal vez muchos en el día de hoy simplemente esperan los eventos anuales que se hacen en la iglesia para promover el evangelismo, pero no es algo que hacen diariamente. Otro punto importante que nos ayuda a entender lo que no es compartir la esperanza es cuando se busca motivar a personas que ya conocen de Jesús y asisten a otras iglesias a unirse a la suya. Muchos piensan que al invitar a otro cristiano a su iglesia están cumpliendo el llamado a la evangelización. Y el apóstol Pablo dice algo muy importante al respecto. Romanos versículo 20 del capítulo 15 nos dice: Y de esta manera me esforzaré en predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. En pocas palabras, no es compartirle a quienes ya conocen de Jesús y asisten a una iglesia. Y al ver algunas de las ideas erróneas que se tienen con respecto al llamado que tenemos de compartir de Cristo a los perdidos, la pregunta final en nuestra meditación del día de hoy es: ¿cómo es que realmente se ve compartir la esperanza
por medio del evangelismo y las misiones. ¿Cómo es que realmente se ve? ¿Cómo se puede cumplir? Y para que el nombre de Dios sea exaltado, tú y yo necesitamos proclamar el evangelio. Necesitamos expresar de manera verbal, intencional y completa la venida, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Jesús nuestro Salvador, pues solamente en Él está nuestra esperanza. Y es algo que exige mucha urgencia para que muchos más se puedan unir a ese coro de ángeles celestial y proclamen: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Pero es una tarea diaria que tú y yo tenemos como representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Es una tarea diaria por la cual tú y yo necesitamos esforzarnos. Es una tarea por la cual tú y yo necesitamos buscar constantemente de la guía de Dios. Necesitamos constantemente orar por los perdidos, orar por aquellas personas que Dios va a poner en nuestro camino, e incluso orar los unos por los otros para que la esperanza en Cristo sea compartida de manera efectiva. Eso fue lo que hizo la iglesia del primer siglo y es un ejemplo digno de seguir en el día de hoy. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo pedía oración para que esta tarea se llevara a cabo? Efesios 6, versículo 19, él decía: Orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de conocer sin temor el misterio del evangelio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 dice: Oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue. Y esto solamente hablándolo de nivel local, pero ¿qué de compartir la esperanza a nivel global? Aquí es donde empezamos a ver cómo las misiones son otro medio por el cual el nombre de Dios es proclamado y la esperanza en Cristo es llevada a diferentes lugares para que toda lengua y toda nación confiesen que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Que en muchas otras naciones esa esperanza en Cristo sea compartida. Para eso es indispensable la oración. Para eso es indispensable también la guía del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo sería muy difícil llevar a cabo esta tarea, y por eso la oración y el Espíritu Santo son primordiales para cumplir nuestro llamado de compartir la esperanza, no solamente a nivel local, sino también a nivel global, para lograr también identificar las oportunidades que Dios nos da en todo lugar. Por eso tú y yo necesitamos tanto de la oración y del Espíritu Santo, e incluso de la palabra de Dios. Es lo que nos ayuda a nosotros a identificar las oportunidades que Dios nos está dando para compartir el mensaje de salvación. En algunos casos, la oportunidad puede ser cuando una persona nueva llega a la iglesia por sí misma. Pero si somos honestos, en el tiempo en el que tú y yo estamos, no muchas personas toman esa decisión. No muchas personas van voluntariamente a la iglesia sin que se les diga. No muchas personas que nunca han escuchado de Dios y nunca han escuchado el nombre de Jesús toman la decisión de ir a una iglesia por sí solos. Y ahí es donde tú y yo entramos en juego para el cumplimiento de esta tarea de compartir de la esperanza. Lo que tú y yo necesitamos hacer es que cada vez que tú y yo asistamos a la iglesia, cada vez que tú y yo busquemos leer la palabra de Dios y meditemos en ella, nos llenemos y nos recarguemos cada vez más para que diariamente podamos compartir de la esperanza a todos aquellos que Dios ponga en nuestro camino. Y no solamente compartir de la esperanza a los que Dios pone en nuestro camino, sino también poder apoyar a quienes lo hacen a nivel local y a nivel global. Tú y yo estamos llamados a apoyar espiritualmente y materialmente a los demás integrantes de nuestra familia en la fe, quienes han decidido dar ese paso extra de ir a diferentes naciones, que han decidido incluso aprender diferentes idiomas, entregar de sus propios recursos, pasar dificultades para extender la esperanza que no avergüenza, y para que la adoración de Dios crezca aquí en la tierra y por toda la eternidad resuene su nombre. Esa, mi querida familia, es la meditación del día de hoy. ¿Por qué es que tú y yo compartimos de la esperanza de Dios?
para la adoración del Señor, ¿verdad? Tú y yo compartimos de la esperanza en Cristo para que Dios sea adorado, y tenemos que tener en cuenta cómo es que no se puede compartir, o qué es lo que realmente no es compartir la esperanza, y qué es lo que bíblicamente nos dice la palabra de Dios de cómo hacerlo. Así que vamos a orar, vamos a entregarle esta mañana al Señor. Amado Padre, queremos darte gracias por este tiempo que nos regalas de poder meditar en tu palabra, poder ser animados una vez más, Señor, a cumplir con el llamado que nos has dado. Gracias te damos por la esperanza que nos has dado en Cristo Jesús, y aún más te damos gracias por el privilegio que nos has dado de compartirle esta esperanza a los demás, Señor. Te pedimos que el gozo, la paz y la seguridad que tú has puesto en nuestros corazones sean lo que también llevemos a los demás, para que cuando ellos pongan su fe en Cristo Jesús, tu Hijo, Señor, ellos puedan también disfrutar de las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Pero no solamente eso, sino que muchos más se unan al coro de ángeles celestiales y tu nombre sea exaltado y sea adorado por toda la eternidad, Rey Celestial. Por favor, sigue capacitándonos a la luz de tu palabra. Dale sabiduría, Señor, a los pastores de cada iglesia para seguir motivando a los miembros y a los asistentes también. Pon en sus corazones esa convicción, Señor, de responder fielmente a esta tarea que tú nos has encomendado, Dios Todopoderoso. Aún, Señor, queremos pedirte de manera especial por todos aquellos, Señor, que han salido de su zona de comodidad y han decidido salir de sus familias, de sus países, dejar muchas cosas atrás para servirte en diferentes naciones, Señor, para que no solamente a través del evangelismo, sino también a través de las misiones a nivel global, tu nombre pueda ser exaltado. Por favor, bendíceles, Señor, dale sabiduría, fortaléceles, y que el evangelio de Cristo Jesús, la salvación que viene solamente a través de Él, sea proclamada con denuedo, sea proclamada con sabiduría, con amor y con gracia, para que muchos más vengan rendidos a tus pies y te adoren por toda la eternidad. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.